Comisionado, ¿cómo le va? Muy bien, Gloria Cecilia, muchas gracias. Le tocó a su predecesor toda la negociación con las FARC, ardua, compleja, larga. Pero a usted le tocó una cosa también muy difícil, que es convertir en realidad las 300 páginas del acuerdo, implementar el acuerdo. ¿Qué ha sido lo más complicado de estos meses que ha estado al frente como comisionado de paz? Bueno, efectivamente, yo llegué el 15 de agosto del año pasado, justamente el día en que concluía la dejación de armas por parte de las FARC. El proceso que seguía era el de implementación y pues la implementación no me toca propiamente a mí, le toca a todo el Estado. Hay compromisos de múltiples instituciones del gobierno nacional, una creciente asunción de responsabilidad por parte de los gobiernos departamentales y municipales. La sociedad civil está cobrando un rol cada vez más articulado en instancias que se han creado como los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. Se pone a marchar toda la institucionalidad para los procesos de reincorporación como el Consejo Nacional de Reincorporación. Se dictan normas en el Congreso, se reforma la Constitución, se dictan decretos, se crean instituciones, en fin. Todos los expertos en procesos de paz en el mundo anotan lo clave y lo importante es que es para no repetición, para que no vuelvan a las armas, que la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, a la vida laboral, sea exitosa. ¿Cómo va esa reincorporación? Yo creo que va bastante bien, usted lo ha dicho bien, nos va la vida en esto, es una apuesta estratégica de fondo, es indispensable que el grueso de este colectivo de hombres y mujeres que estaban en FARC y se han comprometido con la legalidad, pues sean exitosos en su tarea de reincorporación. Eso significa identificarlos, acreditarlos, ya hemos acreditado casi 13.000 de ellos. Eso significa abrirles cuentas bancarias y cumplirles con los pagos, el pago único de normalización, son 2 millones por cada uno de ellos, el pago mensual para sostenimiento, la renta básica mensual, entre esos dos pagos a más de 12.000 excombatientes de FARC ya les hemos girado más de 100.000 millones de pesos en estos primeros meses. Eso significa también cumplirles con la afiliación a la seguridad social en salud, más de 12.000 de ellos, en pensiones más de 8.000 de ellos, empezar a apoyarlos en tareas de educación, se están nivelando en primaria, en secundaria, bueno, Pastoral APE y otros se graduaron ya como bachilleres, se están capacitando para el trabajo con cursos del SENA. Eso significa igualmente estructurar proyectos productivos que no se les pueden imponer a ellos, tienen que ser estructurados con ellos, de acuerdo con sus intereses, y luego empezar a girarles los recursos de los contribuyentes, 8 millones de pesos por cada uno para esos proyectos productivos. ¿Por una sola vez? Por una sola vez. Como son recursos suyos y míos, de los contribuyentes, entonces significa... Control, cautela. ¿En dónde van a invertir? ¿Cómo lo van a hacer? Y que los proyectos tengan una alta probabilidad de éxito. No Claro. pueden ser proyectos para que aprendan o para que simplemente estén vinculados con el proceso. Para esos dos propósitos hay recursos. Los de ellos están invirtiendo muchos recursos de ellos. Los que están recibiendo del Estado para su sostenimiento lo están invirtiendo en eso. Y de la cooperación internacional, que tienen la prioridad de que aprendan, de que se vayan entrenando para el trabajo, de que fracasen y aprendan del fracaso. Pero los de los contribuyentes son sagrados. Tienen que ser recursos con una alta probabilidad de éxito, mucho más reglamentados, y por eso apenas ahora están empezando los desembolsos de esos 8 millones para los primeros proyectos productivos acordados con ellos en el Consejo de Reincorporación. A propósito de proyectos productivos, conversaba con Carlos Antonio Lozada contándome las dificultades para hacer política. Hombres que han estado en armas, que tienen un manejo vertical o lo tuvieron, para hacer política la democracia los abruma. Ser productivos, sembrar o hacer cualquier cosa que signifique la vida civil laboral debe ser también, en términos coloquiales, una cosa muy chicharronuda para ellos, para aprender, para calcular, para saber dónde invertir o no. Es muy Eso difícil. No debe ser nada fácil. Ser exitoso como emprendedor en el campo colombiano, que es donde fundamentalmente se van a concentrar estas iniciativas, es muy difícil para cualquier paisano que haya estado todo el tiempo en el campo, que haya estado estudiando para eso y preparándose para eso. Mucho más para los paisanos que se fueron a la guerrilla y que por décadas estuvieron tirando tiros y defendiéndose y atacando y bueno, participando en esta confrontación tan terrible de la que están saliendo de una pesadilla. Mucho más para ellos, porque a ellos hay que tratarles lo que es el estrés postraumático, hay que darles asistencia psicosocial, hay que tratarles las heridas físicas de la guerra.
y eso es la atención especializada en salud, pero también el acompañamiento psicosocial. A ellos hay que tratarlos en su relacionamiento con la sociedad. Ellos tienen miedo, la sociedad tiene miedo de ellos, entonces La, es un la proceso, falta de la desconfianza mutua. proceso de vencer las desconfianzas, de tender puentes, de reconciliación, de juntar víctimas con victimarios, de liberar la olla de presión que está a punto de estallar en muchas de estas áreas como consecuencia de tantas heridas abiertas todavía por la guerra. Entonces, no es simplemente como armar un proyecto y listo, y ya, y usted va a acertar. No, es mucho más que eso. Gracias a Dios, tenemos la institución más experta, yo diría, a nivel global en esta materia, que es la Agencia Nacional de Reincorporación. Antes de este proceso ya había reincorporado 50.000 excombatientes de este conflicto terrible que hemos sufrido. Al principio con muchos fracasos y en los últimos años con muchos éxitos, con una alta tasa de éxito medida en una baja tasa de reincidencia. Y no reincidencia de que vuelvan a asesinar, no, reincidencia en que no incumplan sus obligaciones alimentarias frente a la esposa y los hijos, en que no violen un semáforo. Mire qué interesante esto que acaba de tocar, porque nosotros, como estamos visitando los espacios territoriales para este programa que está dedicado precisamente a como herramienta de comunicación, ¿qué cantidad de niños? Hay un baby boom. Hace apenas un año, un poquito más de un año, ellos estaban en las profundidades de la selva, pues inmersos en esta confrontación, o preparando ataques o defendiéndose de bombardeos. No podían tener una noche de tranquilidad, no podían escuchar un avión sin sentir que inmediatamente iba a haber una bomba estallando al lado. Entonces, la vida para estas personas ha cambiado drástica y positivamente, pero fundamentalmente tienen seguridad. Ellos saben que allá están protegidos por el Estado, que no van a ser atacados por nadie. Mire, llevamos más de un año en este proceso y en esos espacios hemos tenido 0 incidentes que le cuesten la vida a esos entre 4 y 5 mil excombatientes que todavía permanecen allí. Y por supuesto, muchos de ellos han traído a las familias o se han enamorado entre ellos, sí. Y hay un baby boom. Hay un baby boom. Esa es la paz. Ya, la paz es que... la paz. Y obviamente la vida de ellos cambia cuando empiezan a sentirse como papá o como mamá o como responsables de un futuro pues normal. Y los espacios territoriales se pueden convertir en permanentes y pueden instalar allí y quedarse a vivir, poner el jardín y sembrar las verduras y demás. ¿Eso ya está claro para el gobierno? El gobierno ha tomado la decisión de que esos espacios se mantengan por 2 años, hasta agosto del año 2019. Bueno. O sea, pero estamos aprobando justamente en el día de hoy el COMPES de reincorporación, donde se van a establecer unos criterios con base en los cuales el gobierno y la comunidad de FARC, con los gobernadores, con los alcaldes, con las comunidades aledañas a estos espacios, podamos tomar la decisión, espacio por espacio, de cuáles deberían mantenerse y consolidarse como unas ciudadelas de paz. Sí. Y cuáles, pues francamente, no es razonable, no es competitivo. Están semivacíos, además hay unos que no han logrado que haya permanencia de los excombatientes. La lógica inicial de los espacios que fueron escogidos por FARC era una lógica defensiva y de seguridad. O sea, ellos buscaban un sitio donde se sintieran seguros, sí, y donde tuvieran como una especie de plan B si esto llegaba a fallar. Si el proceso estallaba, entonces ellos se sentían ahí seguros. Era como su retaguardia estratégica. Sí. Es una lógica de seguridad. Pero lo que ahora impera no es la lógica de seguridad, es la lógica de reinserción o reincorporación productiva. Es que puedan estar en sitios cercanos a los mercados, donde sus productos pues sean competitivos, en suelos adecuados, y muchos de estos espacios tienen esas condiciones, pero muchos otros no. Sí. Ahí es donde esa discusión se va a dar. El otro factor, usted lo insinúa, es liderazgo. Entonces, a partir del 16 de agosto del año pasado, el liderazgo de FARC que estaba en esos espacios ya no es un liderazgo armado, ya no impone su voluntad a sangre y fuego. La democracia. Con la ley del fusil. Sí, es la democracia, es ganarse el corazón de la gente, ya no es con castigos, sino con inspiración, como se conduce esta gente. Y ahí hemos visto de todo. Hay espacios donde estos liderazgos han probado tener un talento extraordinario para defender la gente, agrupar la gente, inspirar la gente, y se han mantenido y han incluso incrementado su número. Pero hay espacios donde esto hizo casi una implosión, donde la gente se sintió maltratada, se sintió intimidada, o venían viejos problemas que afloraron ya sin la disciplina férrea del fusil. Entonces la gente salió y se fue para otro lado y se han vaciado algunos de estos espacios territoriales.
Entonces, yo creo que los espacios que tienen más número de excombatientes, donde se han mantenido y han aumentado, son una prueba extraordinaria del liderazgo en la democracia, en la civilidad. Que la lealtad que había en la guerra se trasladó a la vida civil, Sí. y hay esa confianza y ese seguimiento. Así es, pero donde ese liderazgo está basado en maltratos o en castigos o verbales o físicos, pues la gente simplemente se fue. Y yo le podría decir hoy, alrededor de unos 4.000 excombatientes se mantienen en los espacios, un poquito menos, un poquito más, porque eso fluctúa de semana en semana, pues tiene la libertad de hacerlo. Hay unos 1.000 más que están por fuera de los espacios en asentamientos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ustedes salieron, hay como 30 o más de Sí, 30 asentamientos. Porque, Gloria, cuando ellos negociaron con el gobierno los espacios donde se iban a concentrar, ellos estaban en 60 sitios. Y el gobierno no quiso aceptar 60 espacios. El gobierno negoció con ellos, eso fue un pulso duro, 26 espacios. Pero obviamente cuando ya tienen la libertad, pues más o menos tienden a volver a sus áreas de base, donde tenían una ligazón con las comunidades, donde tenían sus familias, o conocen el terreno, o se sienten más seguros. Y entonces, pues, un poco lo que ha ocurrido es eso. Hay 26 espacios territoriales, formales, ya van a ser 25 porque uno, el de Policarpa, se pasó al Bordo, y van a ser entonces 23 porque el de Vidrí y Gallo se están cerrando. Pero hay unos 30 asentamientos por fuera de los espacios donde ellos, con la platica que han recibido de nosotros, del gobierno, pues han alquilado unos terrenos, han regresado a sus salas y han empezado a sembrar. Entonces le estoy hablando de 4.000 en los espacios, unos 1.000 en estos asentamientos, eso le da unos 5.000, y más o menos unos 5.000 más que han salido, se han reportado a las oficinas regionales de la Agencia de Reincorporación. No tienen la obligación de hacerlo, ellos ya pues tienen una tarjeta de débito con la que en cualquier sede del Banco Agrario, en cualquier cajero automático, pueden retirar la plática mensual. Sí. Pero se han acercado a decir, aquí estoy, yo quiero recibir toda la atención que ustedes tienen para darme, la atención psicosocial, que tienen en salud, que tienen en educación, y entonces están construyendo una ruta individual de reincorporación. Ese es un punto que le quería tocar, porque sé que parte del nudo gordiano de los procesos, de estas inversiones y los proyectos productivos, es que para unos tenía que ser colectivo y para otros individual. Es decir, Manuel Castellanos quiere montar su panadería y hacerlo individual, pero al principio las FARC como que se oponía a eso y que tenía que ser como colectivo. ¿Eso se logró llegar a un acuerdo, ya hay colectivo, ya hay individual, o solamente una opción? Gracias a Dios y con mañita logramos hacerlo. Mire lo que pasaba. Las FARC querían que toda la reincorporación fuera colectiva y que ellos mantuvieran como control sobre esa reincorporación. Pues es un modelo, digamos, ideológico e histórico, y la verdad es que en que ese colectivo se mantenga cohesionado hay una gran apuesta también estratégica. Es importante que por lo menos en la primera etapa, en la primera fase, haya esa cohesión colectiva alrededor del liderazgo de FARC. Antes fue para la guerra, ahora que sea para la reincorporación. Eso les ayuda como a pastorear todo este colectivo a través de aguas tempestuosas y llevarlos a la tierra prometida de la reincorporación. Pero la agencia anterior de reintegración no tenía esa experiencia. Toda la experiencia era en reincorporación individual. La de Justicia y Paz, la de los paramilitares, incluso la del M-19 también era individual. Ese fue un proceso colectivo, pero todos se reincorporaron individualmente. Y con las FARC, pues habíamos, entre el año 2002 y el año 2016, habíamos recibido 22.000 desmovilizados individuales de las FARC, 22.000, en los 14 años precedentes a la firma del acuerdo. Y todos ellos, pues, que le dan a la agencia un gran conocimiento íntimo de lo que es la población fariana, pues se habían reincorporado individualmente. Entonces había esa tensión entre esos dos modelos, el de FARC colectivo, el de la agencia individual. Finalmente logramos un acuerdo, y el acuerdo es muy sencillo. Todo lo que podamos hacer colectivamente lo hacemos y privilegiamos ese modelo. Se les ha dado capacitación en cooperativismo, se han creado 52 cooperativas, se creó Ecomún, y entonces alrededor de esto, en cada espacio, hay cooperativas multiactivas y de servicios, etcétera, para que se pueda dar esta cooperación, esta reincorporación colectiva. Pero no es una camisa de fuerza, no es obligatoria. Y con FARC convinimos también en que entonces todos aquellos 5.000 o 4.000 o 5.000 que se han acercado a la agencia y que quieren una reincorporación individual, pues FARC facilitan con su consentimiento que la agencia pueda tratarlos individualmente. Y si quieren un salón de belleza, quieren una zapatería, una ebanistería, una tienda, pues se les dé la platica
se les arma el proyecto, una vez cumplan los requisitos de, digamos, de escolaridad y de aprendizaje de ciertos temas básicos, para que eso no se vuelva plata de bolsillo y no se pierda, pues entonces se les da esto. Y yo creo que esto va a dinamizar ostensiblemente la aplicación de este proceso de reincorporación productiva. Que se ve muy bien. Uno lo oye a usted y dice, no, esta cosa sí va como muy bien. Las dificultades propias de implementar un acuerdo que apenas lleva poco más de un año. Pero la pregunta es, muchos tienen dudas de lo que pueda pasar con todo esto que usted me está pintando con la llegada del nuevo gobierno. ¿Qué seguridad le puede dar el comisionado de paz Rodrigo Rivera a esta gente? Primero, vamos bien, pero vamos bien porque no hemos usado atajos. Hemos caminado paso a paso, concertando cada avance con las FARC. O sea, no es que se negocie otra vez el acuerdo, no, sino que el proceso de reincorporación no se le puede imponer a las FARC, sino que ellos están, fruto del acuerdo, en el Consejo Nacional de Reincorporación y cada una de estas políticas se discute y eso ha permitido ganar confianza, crear confianza y que ellos sirvan como de correa de transmisión frente a sus estructuras comunitarias en las regiones para decirles hemos acordado esto, lo otro y contribuyan a legitimar esas decisiones frente a ese grupo poblacional que usted comprenderá pues tiene bastante escepticismo, bastante desconfianzas frente al Estado. Entonces, eso que ha sido una fortaleza del proceso también ha explicado la lentitud del proceso, que no se puede ir tan rápido como se quisiera ir. El tema de los proyectos individuales debimos haberlo resuelto hace por ahí 6 u 8 meses, pero hasta hace un mes lo resolvimos porque nos tardamos todo ese tiempo en convencer a las FARC de que era necesario que esa puerta se abriera. Ahora, ¿cuál es la confianza que tenemos? Este no es un acuerdo entre las FARC y el gobierno del presidente Santos, es un acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano. Ha sido elevado a norma constitucional, ha sido avalado por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho eso es política de Estado y tiene que ser respetada y cumplida de buena fe por el Estado, las ramas del poder público durante los próximos tres gobiernos. Bueno, ya estamos viendo al procurador que nos está mandando oficios diciendo en qué va esto, en qué va lo otro. O sea, los órganos de control están aplicando esa misma doctrina. Yo creo que en el empalme pues vamos a tener mucho cuidado con los equipos del nuevo gobierno en contarles todo esto y en tratar de que antes de que nos vamos, pues ellos participen con nosotros en algunos de estos escenarios, en la CICIBI, en el Consejo de Reincorporación, en la Junta Estratégica de Direccionamiento de la Sustitución de Cultivos Ilícitos, donde estamos trabajando con FARC para que ellos participen un poco de esta dinámica que hemos logrado construir y que esa entrega de posta sea lo menos traumática posible y lo más constructiva posible. Y que ni se acabe la plata, ni le corten los programas y que el nuevo gobierno, claro que ya para terminar hay que valorar que el nuevo presidente ha dicho que a toda la base de la guerrillerada quiere seguir apoyándola y para que no haya la repetición que hablábamos al empezar esta entrevista. Así es, que no haya la repetición depende de que, francamente, que se cumplan los acuerdos. Claro. Y eso comprende las obligaciones que tenemos frente a la reincorporación, las obligaciones que ellos tienen también de decir la verdad, de contribuir a la reparación de las víctimas, de ir a la JEP. Ellos tienen esa obligación de contar todo lo que tienen que contar frente al narcotráfico. Eso lo que pasa es que tiene que ser ante la JEP, no es ante los periodistas. Y también tiene que ver con que el Estado respete la justicia especial para la paz, los contenidos de participación política. Nosotros vamos a dejar plenamente estructurado el proceso de implementación. Son 501 indicadores que tienen que aplicarse en los próximos 15 años hasta el año 2031. Son 5 presidentes de Colombia los que tendrán que liderar este proceso. En estos 2 primeros años, 17 y 18, eran 80 indicadores. Tenemos avances de más del 70% en esos indicadores, de modo que vamos a entregar una posta de un proceso que está caminando bien, tiene retos, pero es natural en un proceso que se va a demorar tanto tiempo. Hemos tomado las decisiones fiscales en el espacio fiscal de mediano y largo plazo. Haya 129 billones de pesos que va a costar la implementación de este acuerdo. Vamos a dejar aprobado el COMPES de reincorporación, el COMPES del Plan Marco de Implementación, probablemente un COMPES en materia de sustitución de cultivos, o sea, documentos robustos de políticas que permiten que el próximo gobierno pues, encuentre, digamos, este proceso bien encarrilado. Y, por supuesto, que los ajustes que le haga sean ajustes para mejorar. Este es un proceso irreversible, pero donde siempre es susceptible de mejorar. Claro, todo es susceptible de mejorar. Pues, comisionado, mucha suerte y muchas gracias. Yo le pague, muchas gracias.